Cómo la viuda transformó un castillo abandonado en un hotel de 5 estrellas, incluso sin tener dinero. Cuando María López llegó al Castillo de las Sombras con sus 4 hijos, no tenía nada, ni dinero, ni comida, ni esperanza. Acababa de enterrar a su esposo, perder su casa y convertirse en la burla del pueblo. Ese castillo en ruinas, ennegrecido por un incendio del pasado y abandonado por décadas, era lo único que le quedaba entre ella y la calle. La primera noche casi perdió a su hijo menor. Los vecinos la llamaban loca por meterse en ese lugar maldito. Los muros se caían, el techo goteaba, y cada día era una batalla por sobrevivir. Pero algo sucedió, algo que María nunca vio venir. Un fantasma del pasado que ella había olvidado por completo regresó para cambiar su destino. Hoy, ese castillo que todos decían estaba condenado, es un hotel de 5 estrellas que recibe a gente de todo el mundo. ¿Cómo lo logró una viuda sin educación ni recursos? ¿Qué secretos escondía ese castillo bajo la tierra? Y sobre todo, ¿qué hizo María años atrás que hizo posible lo imposible? Esta es su historia, y te va a partir el corazón antes de reconstruirlo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like, y vamos con la historia. María López estaba en el patio de su casita de adobe, colgando ropa mojada en un mecate, mientras Miguelito, su hijo menor de 2 años, se aferraba a sus faldas con manitas pegajosas de dulce. Pedro, el mayor de 9 años, llegaba corriendo desde la escuela con la mochila brincándole en la espalda. Ana lo seguía despacio, con su colección de flores secas envueltas en papel periódico. Y Luis, de 5 años, perseguía a las gallinas entre risas que sonaban como campanitas. Era una escena de esas que se graban en el alma. Simple, cálida, completa. María no lo sabía entonces, pero esa sería la última tarde en que su mundo tendría sentido. El crujido de llantas sobre la tierra anunció la llegada de una patrulla. María se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el portón de madera carcomida. Un policía bajó del vehículo con el sombrero en la mano y los ojos clavados en el suelo polvoriento. No hacía falta que hablara. El silencio que traía consigo lo decía todo. «Señora López», empezó con voz baja, casi un susurro. «Lamento informarle que su esposo Juan tuvo un accidente en la carretera de la fábrica. Hubo un choque con un camión de carga. No logró...». Las palabras se ahogaron en el aire espeso de la tarde. María sintió cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies, como si la tierra misma quisiera tragársela. Sus rodillas cedieron y cayó sentada en el suelo, sin fuerzas para gritar, solo con un gemido que salió desde algún lugar profundo y oscuro de su pecho. Los niños corrieron hacia ella. Pedro fue el primero en entender. Su carita se arrugó en un llanto silencioso, mientras preguntaba, «¿Papá ya no va a volver, mamá?». Ana se acurrucó contra su brazo, temblando como una hoja en el viento. Luis repetía, «¿Dónde está papá? ¿Dónde está?», sin comprender por qué su madre lloraba así, de esa forma que partía el aire en dos. Miguelito, ajeno a todo, solo lloraba porque los demás lloraban, porque sintió el miedo atravesar el patio como un cuchillo. El policía se quedó parado unos minutos más, incómodo, murmurando algo sobre trámites y funerarias, pero María ya no escuchaba. El zumbido en sus oídos era más fuerte que cualquier palabra. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cama que había compartido con Juan durante 11 años, mirando el hueco vacío a su lado, sintiendo todavía el olor a sudor y colonia barata que él usaba. Los niños dormían apiñados en el otro cuarto, abrazados entre sí como cachorros asustados. María apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. ¿Y ahora qué?, pensó. Juan no tenía seguro de vida. La camioneta todavía se estaba pagando. La renta de la casita estaba atrasada 2 meses. Y ella, una mujer que nunca había trabajado fuera de casa, más allá de lavar ropa ajena o vender tamales los domingos, no tenía idea de cómo iba a alimentar a 4 bocas. El pánico le apretó la garganta como una mano invisible. El funeral fue 3 días después. Los vecinos ayudaron con lo que pudieron. Un ataúd de pino barato, flores del campo que los niños recogieron con manos temblorosas, pan dulce y café aguado para los asistentes.
El sacerdote del pueblo habló de la voluntad de Dios y del descanso eterno, pero María no oyó nada. Solo veía las caritas de sus hijos parados junto a la caja cerrada, vestidos con la ropa menos rota que tenían, y sentía cómo algo dentro de ella se endurecía. No podía darse el lujo de derrumbarse. Si caía, todos caerían con ella. La realidad golpeó más fuerte que el luto. Una semana después del entierro, el banco mandó una carta. La casa sería embargada si no pagaban la deuda en 30 días. Los acreedores empezaron a tocar la puerta. El dueño de la tienda de abarrotes, el señor que les vendía el gas, hasta el doctor que había atendido a Ana cuando tuvo fiebre el año pasado. Todos querían su dinero. María vendió lo poco de valor que tenían: la televisión vieja, el reloj de pared que Juan le había regalado en su 3er aniversario, los aretes de plata que fueron de su madre. Cada cosa que entregaba era como arrancar un pedazo de su historia. Pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Los niños dejaron de ir a la escuela. No porque María quisiera, sino porque no había para los útiles ni para los uniformes. Pedro, el mayor, empezó a ayudar a un vecino en su taller de carpintería por algunas monedas. Ana cuidaba a Miguelito, mientras María iba al mercado a buscar trabajo, cualquier trabajo: lavar pisos, pelar verduras, cargar cajas. Pero nadie quería contratar a una viuda con 4 hijos. «Es mucha responsabilidad», le decían. «Mejor busque algo más cerca de su casa». ¿Qué casa? La que estaban a punto de perderles. Una noche, desesperada y sin poder dormir, María se puso a revisar los papeles de Juan buscando algo, lo que fuera, que pudiera vender o empeñar. Rebuscó en una caja de cartón polvosa que guardaban bajo la cama, llena de recibos viejos, fotos descoloridas y documentos amarillentos. Al fondo, envuelto en un trapo manchado, encontró un sobre grueso sellado con cera roja quebradiza. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una escritura legal, con sellos oficiales y letra cursiva antigua. Las palabras bailaban frente a sus ojos cansados, pero poco a poco las fue entendiendo. Juan había heredado una propiedad de un tío lejano que murió sin descendencia. No era una casa, era un castillo. El castillo de las sombras en las montañas de Querétaro. María dejó escapar una risa amarga. Un castillo. Como si eso les fuera a servir de algo. Siguió leyendo. El documento decía que el lugar estaba abandonado desde hacía décadas, destruido por un incendio en los años 50. Nadie en la familia lo había reclamado porque, según decían, estaba maldito. Rumores de espíritus, de trabajadores que murieron en el incendio y que ahora vagaban por los pasillos en ruinas. María cerró los ojos. Un castillo abandonado y maldito. Eso era lo único que Juan le había dejado, además de 4 hijos y un montón de deudas. Pero mientras más pensaba, más una idea loca empezaba a formarse en su cabeza. Un techo. Aunque fuera roto, era un techo, y nadie podía quitárselo si ya era suyo. Al día siguiente, María tomó una decisión. Vendió hasta su anillo de bodas, ese aro delgado de oro que Juan le había puesto en el dedo con manos temblorosas el día de su boda. Y con el dinero compró boletos de autobús, comida enlatada y algunas herramientas baratas. Su hermana la llamó por teléfono llorando. «Estás loca, María. Ese lugar está embrujado. ¿Y si les pasa algo a los niños?» Pero María ya no tenía miedo. O tal vez sí, pero era un miedo más chico que el hambre y la vergüenza de ver a sus hijos dormir con la panza vacía. El viaje fue un infierno. 5 horas en un autobús destartalado que olía a gasolina y sudor, con los niños mareados y quejándose del calor. Miguelito vomitó 2 veces. Ana lloraba bajito. Pedro miraba por la ventana con los puños apretados, tratando de ser fuerte como su madre le había pedido. Llegaron al pueblo más cercano al atardecer, un lugar pequeño llamado Villa del Roble, con casitas de adobe y calles de tierra. María preguntó por el castillo y la gente la miraba raro. «El castillo de las sombras, nadie va ahí, señora. Ese lugar está mal». Un anciano con sombrero de palma le dijo: «Allá murió gente. Dicen que el patrón que lo construyó era un demonio. Trataba a los trabajadores como animales. El incendio no fue accidente». María no hizo caso. Contrató a un hombre con una camioneta oxidada para que los llevara por el camino de terracería que subía a la montaña.
El castillo apareció entre los árboles como una pesadilla de piedra. Las torres puntiagudas se alzaban contra el cielo rojizo del atardecer, algunas derrumbadas a la mitad, otras cubiertas de enredaderas gruesas como cuerdas. Las paredes estaban ennegrecidas, todavía marcadas por el fuego que las había devorado décadas atrás. Las ventanas eran huecos vacíos que parecían ojos mirando a la nada. El jardín era una jungla de maleza, zarzas y árboles torcidos que arañaban las paredes. El aire olía a humedad, a madera podrida y a algo más difícil de describir, a abandono, a tristeza vieja pegada en las piedras. Los niños se quedaron paralizados. Luis se escondió detrás de María, aferrándose a su falda. Ana empezó a llorar. «Mamá, parece de película de miedo. No quiero entrar». Pedro, tratando de no mostrar su propio terror, dijo con voz quebrada: «Aquí hay fantasmas, ¿verdad?». Miguelito, en brazos de su madre, lloraba sin parar. El hombre de la camioneta bajó las pocas cosas que traían, una mochila raída, 2 bolsas de plástico con ropa, las herramientas, y les dijo: «No sé qué buscan aquí, señora, pero que Dios los acompañe». Arrancó el motor y se fue levantando una nube de polvo, dejándolos solos frente a ese monstruo de piedra. María se arrodilló frente a sus hijos, les tomó las manos, todas frías y temblorosas. «Escúchenme bien», les dijo con voz firme, aunque el miedo le apretaba el pecho. «Sé que da miedo, también tengo miedo, pero aquí no hay fantasmas, solo ruinas. Y las ruinas se pueden arreglar. Este lugar es nuestro ahora, nadie nos lo puede quitar. Vamos a hacerlo nuestro hogar. ¿Me entienden?». Pedro asintió despacio, mordiéndose el labio. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Luis murmuró un sí casi inaudible. Miguelito seguía llorando. Entraron por el portón principal, que colgaba torcido de una sola bisagra. El crujido del metal oxidado resonó como un grito. Adentro, el gran salón era un esqueleto, techo medio caído, vigas de madera negra colgando como costillas rotas, pisos cubiertos de escombros y vidrios. Las paredes tenían manchas oscuras que podrían ser hollín o moho. En un rincón había un candelabro caído, retorcido y negro. María caminó despacio, sintiendo cómo sus zapatos crujían sobre los cristales rotos. Encontró una habitación que parecía menos destruida. Tenía 4 paredes completas y parte del techo intacto. El piso era de mosaico agrietado, pero firme. «Aquí dormiremos», anunció. Extendieron cartones que encontraron en otro cuarto. María sacó una manta vieja de la mochila y la puso encima. Los 5 se acurrucaron juntos, como animales buscando calor. Afuera, el viento silbaba entre las grietas del castillo, haciendo ruidos que sonaban como voces. La madera crujía. A lo lejos se oía el aullido de coyotes. Miguelito no paraba de llorar. Luis temblaba. Ana susurraba oraciones que su abuela le había enseñado. Pedro, el mayor, abrazaba a sus hermanos tratando de protegerlos. María no durmió. Se quedó despierta toda la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. Escuchó cada crujido, cada golpe del viento contra las ventanas rotas, cada grito lejano de la noche, y mientras velaba a sus hijos, mientras sentía sus cuerpecitos temblar contra el suyo, algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lloró en silencio, las lágrimas mojando la manta raída, pero también apretó los puños. «No nos vamos a morir aquí», pensó. «Voy a sacar esto adelante, lo juro». Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire, Miguelito empezó a toser. Una tos seca y fuerte que le sacudía el cuerpecito. María le tocó la frente. Ardía en fiebre. El agua de lluvia que habían bebido de un charco la noche anterior no estaba limpia. El niño gemía, con los ojos vidriosos y los labios resecos. María lo envolvió en su rebozo y salió corriendo del castillo sin decir nada a los otros niños. Bajó el camino de la montaña casi corriendo, tropezando con piedras, con el corazón martillándole en el pecho. Llegó a Villa del Roble 1 hora después, con los pulmones ardiendo y el niño cada vez más caliente en sus brazos. Tocó la puerta de la primera casa que vio con un letrero que decía «Doctor».
Un hombre mayor abrió, con lentes y bata blanca manchada. Vio a Miguelito y su expresión cambió. «Pase, rápido». La revisión fue breve pero clara. Deshidratación y principio de infección. El doctor le dio medicinas y suero oral. «Señora, esto es peligroso para un niño tan chico. ¿Dónde vive usted?» María bajó la mirada. «En el castillo». El hombre la miró con una mezcla de lástima y reproche. «Ese lugar no es para vivir, menos con niños. Vuelva a su casa, por Dios». María apretó a Miguelito contra su pecho. «Esta es nuestra casa ahora», murmuró. El doctor suspiró, le cobró lo mínimo y la despidió con un «que Dios la ayude porque va a necesitarlo». De regreso al castillo, con Miguelito un poco más tranquilo gracias al medicamento, María se detuvo en el portón. Vio las torres negras recortándose contra el cielo gris de la mañana, vio las paredes llenas de grietas y hollín, vio el jardín salvaje y el silencio espeso que rodeaba el lugar. Y en ese momento tuvo la certeza absoluta de dos cosas. La primera, que este lugar podía matarlos a todos si no hacía algo pronto. La segunda, que no tenía a dónde más ir. Entró y encontró a sus otros 3 hijos despiertos, asustados, esperándola. «¿Miguelito está bien?», preguntó Pedro con voz temblorosa. María asintió tragándose las lágrimas. «Va a estar bien. Todos vamos a estar bien». Pero mientras lo decía, mientras veía sus caritas sucias y cansadas, mientras sentía el peso del castillo presionando sobre ellos como una lápida, una pregunta le taladró la mente. ¿Cómo diablos iban a sobrevivir en este infierno de piedra y ceniza? Los primeros días en el castillo fueron una pesadilla de la que no podían despertar. María y Pedro pasaban horas moviendo escombros. Ladrillos ennegrecidos que pesaban como plomo, vigas de madera podrida llenas de astillas, vidrios rotos que les cortaban las manos hasta sangrar. Ana y Luis, demasiado pequeños para cargar cosas pesadas, se dedicaban a arrancar maleza del jardín, pero las espinas se les clavaban en las palmas y terminaban llorando. Miguelito, todavía débil por la infección, se quedaba sentado en un rincón envuelto en el rebozo, mirándolos con ojos grandes y asustados. Comían lo que podían, frijoles de lata fríos porque no tenían estufa, tortillas duras que María compraba en el pueblo con las últimas monedas, frutas silvestres del bosque que a veces les causaban dolor de estómago. Cuando llovía, el infierno empeoraba. El agua entraba por todos lados, por el techo medio caído, por las ventanas sin cristales, por las grietas en las paredes. Se formaban charcos en cada habitación. Una noche de tormenta, una viga carcomida que sostenía parte del techo del segundo piso, se derrumbó con un estruendo que hizo temblar las paredes. Luis estaba justo debajo, recogiendo sus pocos juguetes. María lo vio caer y se lanzó como un animal herido, arrastrándolo justo a tiempo. La viga se estrelló donde el niño había estado segundos antes, levantando una nube de polvo y astillas. Luis lloraba histérico, María lo abrazaba temblando y Pedro gritaba: «Nos vamos a morir aquí», con voz quebrada. Esa noche, María no pudo calmarlos. Todos lloraron hasta quedarse dormidos de puro agotamiento. Para conseguir algo de dinero, María rebuscaba entre los escombros cosas que pudiera vender. Encontró pedazos de metal oxidado que llevaba al basurero del pueblo donde un chatarrero le daba unas monedas. Recolectaba hierbas medicinales que crecían silvestres en la montaña, árnica, manzanilla, ruda, y las vendía en el mercado de Villa del Roble. Pero era poco, muy poco. A veces ganaba apenas lo suficiente para comprar pan y leche. Los días que no vendía nada, los niños se acostaban con hambre. La gente del pueblo los trataba como apestados. Cuando María bajaba con los niños, las señoras la miraban de reojo y cuchicheaban. Pobre loca, viviendo en ese lugar del diablo con sus pobres chiquitos. Los niños del pueblo perseguían a Pedro y Ana gritándoles: «¡Brujos! ¡Fantasmas! ¡Su mamá está loca!». Pedro llegaba al castillo con moretones en los brazos de tanto empujar a los que lo molestaban. Ana ya ni siquiera quería bajar al pueblo, se quedaba escondida en el castillo. «¿Por qué nos odian, mamá?», preguntaba con lágrimas en los ojos. María no sabía qué responder. Solo la abrazaba y le decía:
No nos odian, hijita, tienen miedo. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. Una tarde, mientras María trataba de tapar un hoyo en el techo con pedazos de lona vieja que había encontrado, bajó Pedro corriendo con algo en las manos. Era el celular viejo de Juan, ese aparato rayado y lento que María había guardado en la mochila y olvidado. «Mamá, todavía funciona. Tiene poca batería, pero prende». María lo tomó con manos temblorosas. La pantalla se iluminó mostrando la fecha. Habían pasado 22 días desde que llegaron al castillo. 22 días que parecían años. Una idea empezó a formarse en su cabeza. Loca quizás, pero era lo único que se le ocurría. «Pedro, ¿tú sabes cómo se suben videos a internet?» El niño asintió. En la escuela, antes de que todo se derrumbara, habían tenido clases de computación. «Sí, mamá, se hace desde el celular, pero necesitas internet». María recordó que en el pueblo había una cafetería con wifi gratuito. «Vamos a hacer algo», le dijo a Pedro. «Vamos a grabar lo que estamos viviendo. Vamos a contarle al mundo nuestra historia. Tal vez alguien nos ayude». Esa misma tarde, con las manos sucias de tierra y el rostro marcado por el cansancio, María se paró frente al castillo. Pedro sostenía el celular. «Dale, mamá, empieza a hablar». María respiró hondo. No sabía qué decir, solo dejó que las palabras salieran solas. «Me llamo María López. Tengo 32 años y 4 hijos. Mi esposo murió hace un mes en un accidente. Perdimos nuestra casa. Esto…» hizo un gesto hacia el castillo en ruinas. «Esto es lo único que nos queda. Un castillo que todos dicen está maldito, pero es nuestro techo, y vamos a convertirlo en nuestro hogar aunque nos cueste la vida». Su voz se quebró al final. Pedro dejó de grabar. Grabaron más. María paleando escombros con las manos sangrantes, los niños cargando piedras demasiado pesadas para ellos, todos cubiertos de polvo negro como si fueran mineros. Grabaron el cuarto donde dormían, los cartones en el suelo, la manta raída que compartían. Grabaron a Miguelito tosiendo, a Ana llorando porque tenía hambre, a Luis con las manos llenas de espinas. No era bonito. Era crudo, desesperado, real. Al día siguiente, María bajó al pueblo con Pedro. En la cafetería, con el dueño mirándolos con desconfianza, se conectaron al wifi. María creó una cuenta de YouTube con manos torpes. No sabía bien cómo funcionaba todo eso, pero Pedro la guiaba. «Así, mamá, ahora le das aquí y subes el video». El título que le pusieron fue simple pero desgarrador. «Una viuda sin nada y sus 4 hijos contra un castillo maldito». La descripción decía: «Ayúdenos, por favor. Solo queremos un lugar donde vivir». Subieron el video y salieron de la cafetería. El dueño les gritó: «No vuelvan si no van a consumir nada». Durante días, nada pasó. María revisaba el celular cada vez que bajaba al pueblo a vender sus hierbas, buscando señal. El video tenía 3 visitas, luego 7, luego 15. Nadie comentaba, nadie ayudaba. María sintió cómo la desesperanza la iba tragando como arenas movedizas. Tal vez había sido una idea tonta. Tal vez a nadie le importaba. Grabaron un segundo video mostrando cómo el techo goteaba cuando llovía, cómo dormían todos juntos, porque era la única forma de no morir de frío, cómo Miguelito lloraba en las noches. Lo subieron con el título «Segundo día en el infierno. Mis hijos tienen hambre». Entonces algo cambió. El segundo video empezó a moverse. Primero 100 visitas, luego 1000. Los comentarios empezaron a aparecer. «Dios mío, esta pobre mujer. Esto es real. Alguien tiene que ayudarlos. Eres una guerrera, María». Una señora de Guadalajara les mandó un mensaje. «¿Tienes cuenta de banco? Quiero mandarte algo». María, temblando, fue al banco del pueblo y abrió una cuenta con los pocos documentos que tenía. La señora le depositó 200 pesos. Era poco, pero María lloró como si fuera 1.000.000. Con ese dinero compró comida de verdad: pollo, arroz, verduras. Esa noche, por primera vez en semanas, los niños cenaron hasta llenarse. Los videos siguieron. María grababa todo. Los pequeños avances que lograban cada día. Las caídas, los momentos de llanto, los momentos de risa cuando Luis hacía alguna travesura para alegrar a sus hermanos. No editaba nada, no ponía música dramática, solo mostraba la verdad.
y la gente empezó a responder. Las donaciones llegaban en gotas, 50 pesos aquí, 100 allá, a veces solo 10, pero sumaban. Un hombre de Monterrey les mandó un saco de cemento con una nota, para que empiecen a arreglar. Una familia de León donó colchones usados. Una mujer de Puebla mandó ropa de sus hijos que ya no usaban. Pero lo más importante llegó 2 semanas después. Un grupo de voluntarios de Guadalajara vio los videos y decidió ir a ayudar. Eran 8 personas, hombres y mujeres jóvenes con herramientas, pintura y ganas de hacer algo bueno. Llegaron un sábado en la mañana en 2 camionetas. María no podía creerlo. Lloró cuando los vio bajar con sus cascos de construcción y sus sonrisas. «Venimos a echar la mano, señora María». Trabajaron todo el fin de semana. Repararon parte del techo, sellaron ventanas con madera y plástico, limpiaron 3 habitaciones completas. Los niños los seguían como cachorros felices. Luis no paraba de reír. Ana les hacía agua de limón con el poco azúcar que tenían. Pedro trabajaba junto a ellos, aprendiendo a usar el martillo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaban solos. Antes de irse el domingo, el líder del grupo, un ingeniero llamado Roberto, le dijo a María: «Su historia nos tocó el corazón. Vamos a seguir viniendo y vamos a correr la voz». Le dejaron sus herramientas. Son suyas ahora. Las van a necesitar. María no encontraba palabras, solo los abrazó a todos, sintiendo cómo algo dentro de ella, algo que se había congelado desde la muerte de Juan, empezaba a descongelarse. Los videos se hicieron más populares, llegaron a tener 50,000 visitas. La gente compartía su historia en Facebook, en WhatsApp. Influencers pequeños empezaron a mencionarlos. «Miren esta historia increíble de una viuda que está reconstruyendo un castillo con sus hijos». Más donaciones llegaban. María abrió una lista en línea de cosas que necesitaban: herramientas, materiales de construcción, comida no perecedera. La gente respondía. Una ferretería de Querétaro les mandó 50 kilos de clavos y tornillos. Una panadería de Villa del Roble, cuyo dueño había visto los videos, empezó a regalarles pan cada 3 días. Para los niños, decía el panadero, un señor gordo con bigotes que ya no los miraba raro. María aprendió de tutoriales en YouTube. Se pasaba las noches cuando los niños dormían, viendo videos de construcción en el celular mientras la batería aguantara. Cómo mezclar cemento en las proporciones correctas, cómo arreglar tuberías rotas, cómo sellar grietas con masilla barata, cómo pintar sobre paredes dañadas. Sus manos se volvieron callosas como piedra, sus uñas se rompieron y ennegrecieron. Su espalda le dolía tanto que a veces no podía levantarse en las mañanas, pero seguía. Pedro se convirtió en su mano derecha, aprendiendo todo lo que ella aprendía. Ana descubrió que tenía talento para la decoración. Con las pinturas donadas, empezó a pintar flores en las paredes que habían limpiado. Luis se encargaba de acarrear agua del río cercano en cubetas. Miguelito, ya recuperado y caminando, era el que levantaba el ánimo cuando todos estaban cansados con su risa de bebé. Los avances eran lentos. A veces pasaban días enteros trabajando en una sola habitación. Pero cada habitación terminada era una victoria. Cada ventana sellada, cada hoyo tapado, cada pared limpiada. El castillo empezaba a verse menos como una tumba y más como un proyecto. Todavía aterrador, todavía lleno de peligros, pero suyo. Hubo noches oscuras, noches en que María se arrodillaba en el suelo de mosaico frío del gran salón, con las manos juntas, rezando a la Virgen de Guadalupe que colgaba en una estampa rota que había encontrado entre los escombros. Madrecita Santa, no me dejes sola, dame fuerza, por mis hijos, dame fuerza. Lloraba en silencio para que los niños no la oyeran. Lloraba por Juan, por la vida que habían perdido, por el futuro incierto, pero cada mañana se levantaba, se lavaba la cara con agua fría del río y volvía a trabajar. 3 meses después de haber llegado al castillo, la transformación era visible. Tenían 4 habitaciones completamente habitables, con techos sólidos y ventanas que cerraban. Habían limpiado el gran salón lo suficiente para poder caminar sin miedo a que se cayera algo. El jardín todavía era un desastre,
pero habían cortado la maleza cerca de la entrada. Los voluntarios seguían viniendo algunos fines de semana. Más gente del pueblo empezó a visitarlos, ya no con burlas, sino con curiosidad. «Ay, señora María, de verdad lo está logrando», le decía doña Carmen, la dueña de la tienda del pueblo. Pero el dinero seguía siendo un problema enorme. Las donaciones eran generosas, pero irregulares. A veces pasaban semanas sin que llegara nada. Necesitaban materiales más caros, vigas de metal para reforzar los techos que estaban a punto de colapsar, impermeabilizante para las paredes, un sistema de agua potable porque bajar al río todos los días era agotador. María hacía cuentas cada noche y los números nunca cuadraban. Para convertir el castillo en algo realmente habitable, no digamos en un hotel como había empezado a soñar en secreto, necesitaría cientos de miles de pesos. Millones tal vez. Y eso era imposible. Era un sueño demasiado grande para una viuda sin educación y sin recursos. Una noche de octubre, con el frío empezando a morder, María estaba revisando los comentarios en sus videos cuando uno le llamó la atención. Era de una cuenta con el nombre A. Rivera. El mensaje decía: «Señora López, necesito hablar con usted urgentemente. Creo que nos conocemos. Por favor, responda». María frunció el ceño. ¿Conocerlo? No conocía a nadie con ese nombre. Pensó que era un estafador, de esos que había aprendido a reconocer. Ignoró el mensaje, pero al día siguiente llegó otro. «María, soy Alejandro Rivera. Usted salvó la vida de mi hijo hace años en Ciudad de México. Nunca pude agradecerle. La he estado buscando. Por favor, conteste». María se quedó helada. Ciudad de México. Hacía años. ¿Salvar a un niño? De pronto la memoria golpeó como un rayo. El lago, el niño ahogándose, ella lanzándose al agua sin pensar, casi muriendo ella también. Eso había sido, ¿cuánto? 7 años atrás. Antes de casarse con Juan, cuando trabajaba limpiando casas de ricos, había sido en una mansión enorme. El niño era el hijo del dueño. Pero después ella se fue y nunca supo qué pasó con ellos. Con manos temblorosas escribió: «¿Es usted el señor de la mansión con el lago, el niño que se cayó al agua?» La respuesta llegó en minutos. «Sí, mi hijo Mateo. Usted lo salvó. He pasado años buscándola. Vi sus videos. La reconocí. Por favor, déjeme ayudarla ahora». María sintió como el mundo daba vueltas. Después de todo lo que habían pasado, de todo el dolor y la lucha, ¿esto era real o era un sueño cruel? Le dio el número de teléfono del pueblo donde podían llamarla. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el gran salón vacío, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes, preguntándose si mañana su vida cambiaría o si solo sería otra desilusión más. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, bajó corriendo al pueblo cuando le avisaron que había una llamada para ella. En la tienda de doña Carmen, tomó el teléfono con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le explotaría. La voz al otro lado era profunda, segura, pero también emocionada. «Señora López, habla Alejandro Rivera. Usted salvó a mi hijo de morir ahogado, mi mayor tesoro. Nunca pude encontrarla para agradecerle. Ahora que la vi en sus videos, ahora que sé por lo que está pasando, déjeme hacer algo, por favor, se lo debo». María apenas podía hablar. «Señor, yo no hice nada especial. Cualquiera hubiera...» «No», la interrumpió Alejandro con voz firme. «No cualquiera. Usted arriesgó su vida. Rechazó dinero cuando se lo ofrecí. Se fue sin dejar rastro, pero ahora la encontré y voy a ayudarla». María cerró los ojos sintiendo las lágrimas quemarle. «No sé qué decir». «No diga nada. Solo dígame qué necesita». «Todo», murmuró María. «Necesito todo». Alejandro se rió, una risa cálida. «Entonces todo tendrá. Voy para allá, mañana mismo. Voy a conocer ese castillo y a esos niños valientes de los que no para de hablar en sus videos». Colgó. María se quedó parada en la tienda sosteniendo el teléfono mudo. Doña Carmen la miraba curiosa. «¿Buenas noticias, María?» María asintió despacio, todavía sin poder creerlo. Creo que sí. Salió de la tienda como sonámbula.
Caminó hacia el camino que subía al castillo. A medio camino se detuvo, miró el cielo azul de octubre y se echó a reír y llorar al mismo tiempo. Sus hijos, que la esperaban en el portón, corrieron hacia ella asustados. «Mamá, ¿estás bien?» María los abrazó a todos apretándolos contra su pecho. «Estoy bien, mis amores. Creo que todo va a estar bien». Esa noche, mientras los niños dormían en sus colchones donados bajo techos que ya no goteaban, María salió al jardín salvaje. La luna llena iluminaba las torres del castillo, haciéndolas brillar plateadas. El lugar ya no le daba tanto miedo, ya no veía fantasmas, veía posibilidades. Se arrodilló en la tierra fría y juntó las manos. «Juan», susurró hacia el cielo estrellado, «no sé si me puedes oír, pero ese acto que hice hace años, ese niño que salvé sin esperar nada, creo que nos va a salvar ahora a nosotros. Ojalá estés orgulloso». Al día siguiente, a las 2 de la tarde, 2 camionetas negras y elegantes subieron por el camino de terracería hacia el castillo. Los niños corrieron a avisar. «¡Mamá, vienen carros!». María se alisó el pelo como pudo, se limpió las manos en el delantal sucio, su corazón latía como tambor de guerra. Las camionetas se detuvieron frente al portón. De la primera bajó un hombre alto, de unos 45 años, con traje elegante pero sin corbata. Tras él, un adolescente delgado con ojos curiosos. Alejandro caminó hacia María y le extendió la mano, pero luego, viendo su rostro lleno de polvo y esperanza, la abrazó. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por salvar a mi hijo. Ahora déjeme salvar a los suyos». El adolescente, Mateo, se acercó tímido. «Usted es la señora que…». María asintió. El chico la abrazó también, con fuerza. «Gracias por darme vida». Alejandro se dio vuelta y miró el castillo. Sus ojos se abrieron grandes. «Dios mío», murmuró. Esto es increíble. Es una joya destruida, pero joya al fin». Caminó hacia las paredes, las tocó, miró hacia arriba a las torres. «Esto puede ser algo extraordinario, si se hace bien». Se volvió hacia María. «¿Cuánto necesita?». María se rió nerviosa. «Señor, no sé. Millones, supongo». Alejandro sacó su celular y llamó a alguien. «Carlos, ven un momento». De la segunda camioneta bajó un hombre con portafolios. «Él es mi contador. Vamos a calcular exactamente qué se necesita. Y lo vamos a hacer». María sintió las rodillas aflojársele. Pedro la sostuvo del brazo. «¿Es real, mamá?», susurró el niño. María asintió, las lágrimas rodando libres por sus mejillas. «Es real, mijo. Es real». Pero en ese momento, mientras Alejandro empezaba a caminar por el castillo tomando notas y haciendo llamadas, mientras sus hijos reían por primera vez en meses con verdadera alegría, mientras el sol brillaba sobre las piedras del castillo, iluminando años de oscuridad, María no sabía que en el pueblo, en la cantina, 3 hombres borrachos observaban las camionetas lujosas con ojos llenos de codicia y envidia. Uno de ellos, Ramiro Sánchez, dueño de tierras vecinas que siempre había querido apropiarse del castillo, apretó su vaso de mezcal hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Así que la viuda va a tener dinero», masculló. «Ya veremos si puede quedarse con lo que es mío por derecho». Sus compañeros asintieron. Y en la oscuridad de la cantina empezaron a planear algo que haría tambalear todo lo que María acababa de ganar. Los trabajos comenzaron a la semana siguiente con una velocidad que dejó a María sin aliento. Alejandro contrató a los mejores: arquitectos especializados en restauración de edificios históricos, ingenieros estructurales, maestros albañiles con décadas de experiencia. Llegaron en camionetas cargadas de materiales, vigas de acero, sacos de cemento de alta calidad, impermeabilizante profesional, herramientas que María ni siquiera sabía que existían. El castillo, que durante meses había sido una tumba silenciosa, se llenó de vida. El ruido de martillos, sierras y taladros resonaba desde el amanecer hasta el atardecer. Los hombres trabajaban en cuadrillas, con cascos amarillos y planos desplegados sobre mesas improvisadas. María los miraba desde lejos, todavía sin creer que todo fuera real. Alejandro venía cada fin de semana desde Ciudad de México.
Traía a Mateo, su hijo, que se había encariñado con los niños de María. Pedro y él eran casi de la misma edad, y pasaban horas juntos explorando las partes seguras del castillo, imaginando cómo quedaría todo cuando estuviera terminado. Ana seguía a los arquitectos como una sombra, haciéndoles 1000 preguntas sobre colores y diseños. Luis ayudaba a los albañiles mezclando cemento en cubetas pequeñas, orgulloso de sentirse útil. Miguelito, ahora de casi 3 años, corría entre las piernas de los trabajadores riendo, sin entender del todo qué pasaba, pero feliz de que hubiera tanta gente alrededor. María trabajaba junto a los obreros. Alejandro le había dicho que no hacía falta, que descansara, que ya había sufrido suficiente. Pero ella no podía quedarse quieta. «Es mi castillo», le dijo con firmeza. «Necesito saber cómo se hace cada cosa. Necesito poner mis manos en cada piedra». Los trabajadores la respetaban por eso. Al principio la veían con lástima, la pobre viuda que había vivido en la miseria. Pero después de verla cargar bultos de cemento, subir escaleras peligrosas, trabajar bajo el sol hasta que las manos le sangraban, empezaron a tratarla como una más. «Doña María tiene más pantalones que muchos hombres», decía don Esteban, el maestro albañil, un señor viejo y arrugado que había construido medio Querétaro. Los avances eran sorprendentes. En 2 meses, reforzaron toda la estructura del edificio con vigas de acero que corrían por dentro de las paredes como un esqueleto nuevo. Repararon los techos con tejas traídas desde España, rojas y brillantes, que hacían contraste con la piedra negra del castillo. Limpiaron y restauraron los pisos de mosaico, algunos con diseños geométricos del siglo XIX que habían estado ocultos bajo décadas de mugre. Las ventanas se llenaron con vitrales hechos por artesanos de Puebla, mostrando paisajes de montañas y ríos que capturaban la luz del sol en explosiones de color. El gran salón se transformó en algo mágico. Los candelabros que habían estado retorcidos y negros por el fuego fueron enviados a un restaurador que los devolvió relucientes, con baños de oro que brillaban como soles pequeños. Las paredes se pintaron de blanco cremoso, y María insistió en que dejaran algunas piedras originales expuestas para recordar la historia del lugar. «No quiero que se olvide de dónde venimos», dijo. Instalaron una chimenea enorme en el centro, hecha de piedra volcánica, que calentaría el salón en las noches frías de invierno. Los sofás que llegaron eran de terciopelo azul oscuro, suaves como nubes, tan diferentes a los cartones sobre los que María y sus hijos habían dormido meses atrás. Pero mientras el castillo renacía, algo oscuro se gestaba en el pueblo. Ramiro Sánchez no había olvidado su plan. Era un hombre de 50 años, dueño de varios ranchos cercanos y con reputación de ser despiadado en los negocios. Siempre había querido el castillo. Décadas atrás, cuando el tío de Juan murió, Ramiro intentó comprarlo, pero la familia se negó a vender. «Ese castillo me corresponde», le decía a quien quisiera oír en la cantina. «Mis tierras lo rodean. Debería ser mío». Ver a María reconstruirlo con dinero de un rico de la ciudad lo enfurecía como un toro. «Esa mujer no sabe ni leer», murmuraba con desprecio. «¿Y va a tener un hotel? Es un insulto». Una tarde, Ramiro llegó al castillo en su camioneta negra levantando polvo. Bajó con 2 de sus hombres, tipos grandes con sombreros tejanos y miradas duras. María estaba en el jardín supervisando la plantación de rosales. «Señora López», la llamó Ramiro con voz melosa que no ocultaba el veneno. «Necesitamos hablar». María se secó las manos en el delantal y caminó hacia él. Algo en la forma en que la miraba le erizó la piel. «¿Qué se le ofrece, señor?» «Vengo a hacerle una propuesta. Le compro este lugar. Le doy buen precio. Puede irse tranquila, comprar una casita en el pueblo para sus hijos». María lo miró fijamente. «El castillo no está en venta». Ramiro sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. «Señora, no sea necia. Usted no sabe manejar un negocio. Esto se le va a caer encima. Mejor véndame ahora antes de que pierda todo». María dio un paso adelante. «Ya le dije que no». Ramiro perdió la sonrisa. «Está cometiendo un error. Yo tengo influencias en este pueblo. Puedo hacer que su vida sea muy difícil». María sintió el miedo treparse por su columna, pero no lo demostró. «Lárguese de mi propiedad, ahora». Ramiro escupió en el suelo,
le lanzó una mirada de odio puro y se subió a su camioneta. Antes de arrancar, gritó: «Ya veremos quién se queda con esto, viuda. Ya veremos». Los problemas empezaron al día siguiente. Los materiales que estaban ordenados para llegar, 50 sacos de cemento, tubería para el sistema de agua, nunca aparecieron. El proveedor, un hombre del pueblo, llamó disculpándose. «Lo siento mucho, doña María. Me dijeron que no puedo venderle más. Órdenes de arriba». María sabía de quién venían esas órdenes. Alejandro tuvo que traer todo desde Querétaro, pagando el triple y perdiendo días valiosos. Luego los trabajadores empezaron a recibir amenazas. 2 de los albañiles aparecieron una mañana golpeados. «Nos agarraron en la cantina», dijeron. «Nos advirtieron que dejáramos de trabajar para la viuda o nos iba a ir peor». Don Esteban, furioso, quiso ir a enfrentar a quien fuera, pero María lo detuvo. «No quiero más violencia, por favor». Ramiro movió sus piezas con astucia. Fue al registro de la propiedad en Querétaro con un abogado caro y empezó a buscar cualquier irregularidad en los papeles del castillo. Encontró algo. La escritura original del siglo XIX había sido mal registrada en los años 50 después del incendio. Había un error en la descripción de los linderos, un error pequeño pero que un abogado hábil podía explotar. Ramiro presentó una demanda alegando que parte del terreno del castillo invadía sus propiedades. No era cierto, pero con los papeles confusos y los jueces del pueblo en su bolsillo, podía hacer que el proceso durara años, años en los que María no podría operar el hotel. Cuando María recibió la notificación de la demanda, sintió que el piso se abría bajo sus pies. Llamó a Alejandro temblando: «Van a quitarme el castillo, van a destruir todo». Alejandro, desde su oficina en Ciudad de México, apretó los puños. «Nadie te va a quitar nada. Voy a mandarte a los mejores abogados. Este Ramiro no sabe con quién se metió». Pero incluso con buenos abogados, el proceso era lento y costoso. Las audiencias se retrasaban. Los papeles se perdían misteriosamente. El juez local, un hombre mayor con bigotes grises, parecía favorecer cada argumento de Ramiro. María pasaba las noches sin dormir, leyendo documentos que no entendía, sintiendo cómo todo por lo que había luchado se escurría entre sus dedos como arena. Los niños se dieron cuenta. Pedro, ya casi un jovencito, empezó a comportarse agresivo. «Voy a ir a partirle la cara a ese señor», decía apretando los puños. María lo agarraba de los hombros. «No, mijo, no vamos a ganar con violencia, vamos a ganar con la ley». Pero ni ella misma se lo creía. Ana dejó de pintar en las paredes. Se sentaba en su cuarto mirando al vacío. Luis hacía berrinches por cualquier cosa. Miguelito, aunque pequeño, sentía la tensión y lloraba más de lo normal. El castillo, que había sido un lugar de esperanza, empezó a sentirse como una prisión otra vez. Una noche, después de otra audiencia perdida, María caminó sola por el gran salón que ya estaba casi terminado. Los candelabros brillaban, la chimenea crepitaba con fuego cálido, pero ella solo sentía frío. Se arrodilló en el piso de mármol y lloró. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué cuando todo iba bien tienes que quitármelo? ¿No hemos sufrido suficiente?». No hubo respuesta, solo el silencio del castillo y el viento que silbaba afuera. Pero entonces algo inesperado sucedió. Los videos de María, que había dejado de subir durante las últimas semanas por estar tan angustiada, habían seguido circulando. Su historia había llegado a un programa de televisión nacional llamado Historias de Fe, donde contaban casos de personas que superaban tragedias. Una productora la contactó. «Queremos hacer un especial sobre usted. Su historia es inspiradora». María, desesperada, aceptó. Tal vez si más gente sabía lo que le estaba pasando, alguien podría ayudar. El programa salió al aire un domingo por la noche. Millones de personas vieron la historia completa: la muerte de Juan, la llegada al castillo maldito, el rescate del niño años atrás, la ayuda de Alejandro y ahora la lucha legal contra Ramiro. La respuesta fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron. Justicia para María se volvió tendencia en Twitter. Periodistas empezaron a investigar a Ramiro y descubrieron un historial de despojos similares. Había usado el mismo truco legal para quitarles tierras a familias humildes en el pasado.
La presión pública fue brutal. Grupos de derechos humanos se involucraron. Un senador de la República mencionó el caso en el Congreso. Ramiro, acostumbrado a operar en las sombras, no supo cómo manejar la luz. Sus negocios empezaron a ser investigados. El juez local, con tantos ojos encima, tuvo que actuar con más imparcialidad. La demanda empezó a desmoronarse. Los abogados de Alejandro, con recursos ilimitados, encontraron los documentos originales que probaban sin duda que el castillo era 100% de María. En una audiencia tensa frente a un juzgado lleno de reporteros y activistas, el juez desestimó la demanda de Ramiro. No hay evidencia de invasión de propiedad. El Castillo de las Sombras pertenece legalmente a la señora María López. El martillazo resonó como un trueno. María, sentada en la sala con Alejandro a su lado y sus 4 hijos detrás, sintió como algo dentro de ella explotaba. Lloró, pero esta vez de alivio. Ramiro salió del juzgado con la cara roja de furia, rodeado de cámaras. «Esto no termina aquí», gritó. «Haré que se arrepientan». Pero su voz sonaba hueca. Todos sabían que había perdido. El trabajo en el castillo se aceleró. Sin amenazas legales, los proveedores regresaron. Los trabajadores, envalentonados por la victoria, trabajaban con más ganas. El jardín floreció con rosales blancos y rojos. El lago artificial que María había pedido, en honor al lago donde salvó a Mateo, se llenó con agua cristalina y fuentes que danzaban iluminadas por luces de colores. El huerto orgánico que Luis cuidaba empezó a dar frutos. Tomates rojos como rubíes, lechugas verdes, chiles que picaban en su punto exacto. Las habitaciones se terminaron una por una, cada una con su propia personalidad. La suite de la Torre Este tenía vistas a la montaña y un jacuzzi enorme. La del ala oeste estaba decorada con muebles antiguos restaurados, rescatados del mismo castillo. La habitación familiar en el primer piso tenía literas talladas a mano y una pared pintada por Ana con animales del bosque. Los baños tenían duchas de lluvia, pisos calefaccionados, espejos con marcos dorados. Era lujo, pero lujo con alma. Cada rincón contaba una historia. Alejandro trajo a un chef profesional para diseñar las cocinas y entrenar al personal. María aprendió sobre administración hotelera en cursos acelerados que Alejandro pagó. Pedro tomó clases de contabilidad. Ana de diseño de interiores, Luis de jardinería sustentable. Miguelito, todavía pequeño, era la mascota de todos y ya sabía saludar a los visitantes con su vocecita chillona. Bienvenidos al Castillo de las Sombras. La gente se derretía. 6 meses después de la victoria legal, el hotel abrió sus puertas. Fue un evento masivo. Políticos, empresarios, influencers, periodistas y, lo más importante, gente común que había seguido la historia desde el principio. La ceremonia de inauguración fue emotiva. María, vestida con un traje sencillo pero elegante que Ana le había ayudado a escoger, cortó el listón rojo frente al portón que alguna vez colgaba oxidado. «Este castillo fue mi infierno», dijo con voz clara, «y lo convertimos en nuestro cielo. Esto es para todas las mujeres que creen que no pueden. Sí pueden. Con fe, trabajo y un poco de ayuda, todo es posible». Los aplausos fueron ensordecedores. Los primeros huéspedes llegaron esa misma noche. Una pareja de luna de miel de Guadalajara, una familia con 3 niños de Monterrey, un escritor de España que buscaba inspiración. Todos quedaron maravillados. Las reseñas empezaron a aparecer en internet. 5 estrellas son pocas. No es solo un hotel, es una experiencia. La historia detrás de esto te rompe y te reconstruye el corazón. El hotel se llenó. Siempre había lista de espera. María caminaba por los pasillos en las noches, después de que los huéspedes se retiraban a sus cuartos. Tocaba las paredes que ella misma había ayudado a reconstruir. Miraba las fotos enmarcadas que colgaban en los pasillos, fotos del antes y el después, fotos de sus hijos trabajando, fotos del día que llegaron por primera vez con sus caras sucias y asustadas. «Lo logramos, Juan», susurraba hacia el aire. «Lo logramos». Alejandro visitaba seguido trayendo a Mateo. El chico, ahora de 16 años, había encontrado en el castillo un segundo hogar. «Cuando termine la prepa, quiero estudiar hotelería», le dijo a María, «y trabajar aquí contigo».
Le debo mi vida y quiero pagarla haciendo esto. María lo abrazó con lágrimas en los ojos. Ya me la pagaste, hijo, con solo estar aquí. Los niños de María crecían felices. Pedro, de 17, manejaba las finanzas del hotel con sorprendente habilidad. Ana, de 15, era la directora de diseño, y cada temporada cambiaba la decoración con temas nuevos. Luis, de 13, manejaba el huerto y daba tours a los huéspedes enseñándoles sobre agricultura orgánica. Miguelito, de 7, era la estrella. Recibía a los huéspedes en la entrada con su uniforme pequeño y su sonrisa que derretía corazones. Las propinas que le daban las guardaba en una alcancía con forma de castillo. El Castillo de las Sombras se convirtió en leyenda, no solo por su belleza o su servicio impecable, sino por la historia que representaba. Era prueba de que los finales felices existen, de que el sufrimiento puede transformarse en algo hermoso, de que una buena acción nunca se pierde. María daba entrevistas, escribió un libro con ayuda de un escritor, aparecía en conferencias motivacionales. No soy especial, decía siempre, solo soy una madre que no se rindió. Una tarde de primavera, 2 años después de la inauguración, María estaba en el jardín podando rosales cuando vio una camioneta conocida subir por el camino. Su corazón dio un vuelco. Era la camioneta de Ramiro Sánchez. Se secó las manos, respiró hondo y caminó hacia el portón. Pedro salió corriendo. «Mamá, llamo a la policía». «No», dijo María, «déjame ver qué quiere». Ramiro bajó del vehículo. Se veía más viejo, encorvado. Su rostro mostraba una derrota que iba más allá de lo legal. Caminó despacio hacia María con las manos en los bolsillos. Se quedaron parados frente a frente en silencio. Finalmente, Ramiro habló. «Vine a disculparme». Su voz era ronca, sin el veneno de antes. «Lo que hice estuvo mal. Quise quitarle algo que era suyo porque soy un hombre amargado que nunca pudo construir nada bueno. Y usted, sin nada, construyó esto». Señaló el castillo brillando bajo el sol. «Es hermoso y yo solo destruyo». María lo miró a los ojos. Vio a un hombre roto, alguien que había elegido el camino del odio y estaba pagando el precio. Pudo haber sido cruel, pudo haberlo echado, pero algo en su corazón, tal vez lo mismo que la hizo lanzarse al lago para salvar a un niño que no conocía, la hizo responder diferente. «Señor Ramiro, lo que hizo casi nos destruye, pero no lo logró. Ya pasó. Si viene con sinceridad, lo acepto, y si algún día necesita ayuda, aquí estará». Ramiro asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias», murmuró. «No merezco su perdón, pero gracias». Se dio vuelta y se fue. María lo vio alejarse sintiendo algo parecido a la paz. Esa noche, durante la cena en el gran comedor del hotel con sus 4 hijos, Alejandro y Mateo, María levantó su copa de agua. «Quiero hacer un brindis», dijo. Todos la miraron. Por las ruinas que se convirtieron en castillos, por el dolor que se convirtió en fuerza, por la bondad que siempre regresa, y por esta familia que construimos juntos. Las copas chocaron, las risas llenaron el salón. Afuera, las luces del castillo brillaban en la noche como un faro. Pero justo cuando María bajaba su copa, uno de los empleados entró corriendo con el rostro pálido. «Doña María, venga rápido». Estaban excavando en el sótano para la nueva bodega y encontraron algo, una puerta que no debería estar ahí, y está abierta. Hay un túnel. No sabemos a dónde lleva, pero hay luz al fondo, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un túnel secreto? ¿En su castillo? ¿Luz al fondo? ¿Quién había estado ahí? María dejó la copa sobre la mesa y se levantó tan rápido que la silla casi se cae. «Llévame», le dijo al empleado. Pedro, Alejandro y Mateo se levantaron también. «Vamos contigo», dijeron al unísono. Bajaron por las escaleras de piedra hacia el sótano, un área que estaban remodelando para convertirla en bodega de vinos. Las lámparas portátiles que los obreros habían dejado iluminaban el espacio con luz amarillenta. En el fondo, donde antes había una pared de piedra sólida,
Ahora había un agujero. Los trabajadores habían removido suficientes piedras para revelar una puerta de madera antigua, carcomida por el tiempo, que colgaba abierta. Detrás, un túnel descendía hacia las entrañas de la montaña. Uno de los obreros, un hombre joven llamado Tomás, señaló hacia adentro con mano temblorosa. «Ahí, doña María. ¿Ve esa luz?» María se asomó. Efectivamente, a unos 30 metros dentro del túnel, había un resplandor tenue pero inconfundible. No era luz natural, era artificial, una lámpara de aceite o algo similar, y lo más inquietante, se movía, como si alguien la cargara. «¡Hola!», gritó María hacia el túnel. Su voz rebotó en las paredes de piedra húmeda. Silencio. Luego, el sonido de pasos, lentos, arrastrándose, acercándose. Pedro se colocó delante de su madre. Alejandro buscó algo que usar como arma y agarró una barra de metal. «¡Llamen a la policía!», ordenó a uno de los empleados que corrió escaleras arriba. Los pasos se acercaban más. La luz se hacía más brillante. Entonces, de la oscuridad del túnel, emergió una figura. Era un hombre anciano, encorvado, con barba blanca larga y sucia, ropa raída que parecía de otra época. En su mano sostenía una lámpara de queroseno vieja. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, miraban asustados. Levantó las manos en gesto de paz. «No hagan daño», dijo con voz cascada. «No hagan daño. Yo solo vivo aquí». Todos se quedaron paralizados. María fue la primera en recuperarse. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi castillo?». El anciano bajó la lámpara. «Me llamo Eusebio Ramírez. Vivo aquí abajo desde hace, ya perdí la cuenta, 40 años tal vez, 50. Se apoyó contra la pared del túnel, tosiendo. «Trabajé aquí cuando era joven, antes del incendio, cuando el patrón Velázquez mandaba. Era un hombre malo. Nos trataba como animales. Nos pagaba poco, nos golpeaba. Un día yo y otros nos cansamos. Planeamos quemarlo todo para escapar, pero el fuego...». Su voz se quebró. «El fuego se salió de control. Murieron 7 hombres. Yo logré escapar por estos túneles que el patrón construyó para esconder su oro robado a los trabajadores. Pero cuando salí arriba, todos me buscaban. Decían que yo había matado a los otros a propósito. No era cierto, pero nadie me creía. Entonces me escondí aquí abajo y nunca salí». María sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. «Ha vivido aquí abajo 50 años. Eusebio asintió despacio. «Estos túneles son grandes, tienen habitaciones. El patrón guardaba comida, agua, provisiones. Yo viví de eso al principio. Luego aprendí a salir de noche cuando todos dormían, a buscar lo que necesitaba del pueblo. Nadie me veía. Me volví como un fantasma». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Cuando ustedes llegaron, los vi, a usted y sus hijos. Vi cómo sufrían, vi cómo trabajaban. Quise ayudar, pero tenía miedo. Me recordaban por qué estoy aquí, por mi cobardía». Alejandro se acercó con cuidado. «Señor, usted necesita atención médica. Salir de aquí». Eusebio negó con la cabeza. «Afuera ya no hay nada para mí. Todos los que conocí están muertos. Soy un fantasma de verdad». María sintió una punzada de compasión. Vio en ese anciano algo de sí misma, alguien que había perdido todo y se había aferrado a lo único que le quedaba, aunque fuera oscuridad. «Señor Eusebio», dijo con voz suave, «nadie lo va a lastimar. Puede quedarse si quiere, pero aquí arriba, no en un túnel, tenemos habitaciones, comida caliente. Puede trabajar con nosotros si gusta, o solo descansar. Ya sufrió suficiente». El anciano la miró incrédulo. «¿Por qué haría eso por mí?». María sonrió con tristeza. «Porque alguien lo hizo por mí cuando no tenía nada, y porque nadie merece vivir como un fantasma». Eusebio se derrumbó. Lloró como niño, décadas de soledad rompiéndose de golpe. Pedro y Tomás lo ayudaron a subir. Era tan ligero que parecía hecho de papel. Lo sentaron en una silla en la cocina. María le sirvió sopa caliente, pan fresco. Eusebio comía despacio, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Entre bocados contaba. Los túneles eran extensos, corrían por debajo de todo el castillo y salían en 3 lugares diferentes de la montaña. El patrón Velázquez
Los usaba para mover contrabando. Oro, joyas robadas, documentos falsos. Todo está ahí abajo todavía, dijo Eusebio. Cajas y cajas, nunca toqué nada, no es mío. Alejandro y María intercambiaron miradas. Al día siguiente, con Eusebio guiándolos y un equipo de seguridad, exploraron los túneles. Eran laberintos de piedra tallada, húmedos y fríos, pero estructuralmente sólidos. En una cámara grande, encontraron lo que Eusebio había dicho: cajas de madera podrida llenas de objetos, monedas de oro del siglo XIX, joyas antiguas con piedras preciosas, documentos que mostraban los crímenes del patrón Velázquez, robos, sobornos, asesinatos encubiertos, pero también encontraron algo más valioso: los registros originales del castillo, con los linderos correctos, con sellos oficiales intactos, documentos que probaban sin lugar a dudas que todo el terreno era legítimo y que nunca hubo invasión de ninguna propiedad vecina. Ramiro nunca había tenido caso. María tocó las cajas con reverencia. Esto pertenece al Estado, es patrimonio histórico. Alejandro asintió. Hay que reportarlo. Y así lo hicieron. Llamaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vinieron expertos, catalogaron todo. Los objetos fueron a museos, los documentos a archivos nacionales. Pero como recompensa por el hallazgo y por preservar el sitio, el gobierno le dio a María una suma considerable. Dinero que usó para terminar las últimas remodelaciones y para crear un pequeño museo dentro del castillo, contando la historia real del lugar. La historia de los trabajadores olvidados, del incendio, de la injusticia. Eusebio dio testimonio. Historiadores confirmaron que el incendio no fue planeado como venganza, sino un accidente durante una protesta justa. El nombre de Eusebio fue limpiado. A sus 84 años, era libre otra vez. Eusebio se quedó en el castillo. María le dio una habitación en la planta baja, con ventanas que daban al jardín. El anciano pasaba los días sentado al sol, viendo a los huéspedes ir y venir, hablando con los niños sobre cómo era la vida en el siglo pasado. Miguelito lo adoraba. «Abuelo Eusebio», le decía, aunque no fueran familia de sangre. El anciano sonreía, sus ojos ya no tan hundidos. «Nunca pensé que volvería a ser feliz», le dijo a María una tarde. «Gracias por recordarme que ser humano vale la pena». Los años siguieron. El Castillo de las Sombras se consolidó como uno de los hoteles boutique más reconocidos de México. Ganó premios internacionales. Apareció en revistas de viajes de Estados Unidos, Europa, Asia, pero nunca perdió su esencia. Cada huésped recibía al llegar un folleto contando la historia completa, de María, de Juan, de los niños, del rescate de Mateo, de Alejandro, de Eusebio. «Este lugar fue construido con lágrimas y amor», decía el final. «Esperamos que sientan ambos mientras están aquí». Pedro se graduó de la universidad con honores en administración de empresas y asumió el rol de gerente general del hotel. Era un joven serio de 23 años, con el mismo aplomo que tenía su padre. Ana estudió diseño de interiores en Guadalajara y regresó para manejar la parte estética del hotel. Cada temporada creaba experiencias temáticas que los huéspedes adoraban. Luis abrió una escuela de agricultura orgánica en los terrenos del castillo, enseñando a niños del pueblo y a turistas sobre sustentabilidad. Miguelito, ahora de 13, era el alma del lugar. Conocía cada rincón, cada historia, saludaba a los huéspedes por su nombre. Ya hablaba de estudiar hotelería como Mateo. Mateo, por su parte, se graduó de la mejor escuela de hotelería de Suiza y regresó a trabajar con María. «Este es mi hogar tanto como el de ustedes», decía. Alejandro seguía visitando cada mes, trayendo nuevas ideas, nuevos contactos. La relación entre ambas familias se había vuelto inquebrantable. Eran más que socios, eran familia. Una tarde de diciembre, 7 años después de la inauguración, María estaba en el gran salón decorando el árbol de Navidad con sus hijos. El castillo estaba lleno de huéspedes. Risas y música de villancicos llenaban el aire. Olía a ponche de frutas y tamales. Eusebio dormitaba en su silla favorita cerca de la chimenea. Alejandro llegó con Mateo y con sorpresa, su esposa e hijos menores. Todos se abrazaron
intercambiaron regalos. Los niños corrían por los pasillos persiguiéndose. En un momento de calma, María salió sola al jardín. La noche era clara, fría, con estrellas brillando como diamantes sobre las torres del castillo. Se envolvió en su rebozo, el mismo que había usado para cargar a Miguelito cuando era bebé, ahora remendado pero todavía con ella. Miró el castillo iluminado. Las ventanas brillaban cálidas. Dentro su familia reía, su castillo, su hotel, su hogar. Había pasado de ser una viuda desesperada, sin un peso, durmiendo en cartones con sus hijos muertos de hambre, a esto. Y todo porque un día, años atrás, decidió hacer lo correcto. Salvó a un niño sin esperar nada a cambio, y ese niño le devolvió la vida. ¿Estás bien, mamá? Era Pedro, que salió a buscarla. María asintió, limpiándose las lágrimas. Estoy más que bien, mijo. Estoy completa. Pedro la abrazó. Papá estaría orgulloso. María sonrió mirando las estrellas. Lo sé. Donde quiera que esté, lo sé. Regresaron adentro juntos. En el gran salón, Alejandro propuso un brindis. Por María, dijo levantando su copa de vino. Por la mujer más valiente que conozco. Por enseñarnos que las ruinas pueden florecer, que el dolor puede sanar, que la bondad siempre regresa. Todos levantaron sus copas. Por María. Ella, rodeada de sus hijos, de Alejandro y su familia, de Eusebio, de empleados que se habían vuelto amigos, sintió algo que no había sentido en años. Paz absoluta. Ya no era aquella viuda rota que llegó a un castillo maldito con 4 niños asustados. Era María López, empresaria, madre, amiga, mujer, que convirtió cenizas en sueños. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, María subió a la torre más alta del castillo. Era su lugar secreto. Desde ahí se veía todo. Las montañas de Querétaro, las luces del pueblo de Villa del Roble, el jardín del hotel brillando con decoraciones navideñas. Sacó de su bolsillo una foto vieja y arrugada. Era de su boda con Juan. Ambos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Besó la foto y la puso contra su corazón. Lo logramos, amor, susurró. Sacamos adelante a nuestros hijos. Les dimos un futuro. Hicimos algo hermoso del dolor. Espero que estés orgulloso. Una ráfaga de viento frío sopló, meciéndole el cabello, y María eligió creer que era Juan respondiéndole. Bajó de la torre y caminó por los pasillos del castillo, tocando las paredes, recordando cada piedra que había movido, cada clavo que había martillado, cada lágrima que había derramado aquí. Este lugar había sido su infierno y su salvación. Pasó por el cuarto donde Miguelito casi muere de fiebre esa primera noche horrible. Ahora era una suite de lujo. Pasó por el salón donde lloró de desesperación. Ahora era el corazón del hotel. Todo había cambiado. Todo. Al llegar a su habitación, encontró a sus 4 hijos esperándola sentados en su cama. ¿Qué pasa?, preguntó sorprendida. Ana se levantó y le entregó un sobre. «Ábrelo». María lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento legal. Lo leyó despacio, sin entender al principio. Luego lo entendió y el corazón se le detuvo. Era la escritura del hotel, modificada. Ya no estaba solo a su nombre. Ahora estaba a nombre de los 5, María, Pedro, Ana, Luis y Miguel López. «Es nuestro», dijo Pedro con voz firme. «Siempre ha sido de todos. Tú nos enseñaste que juntos podemos todo. Ahora es oficial». María los abrazó a todos, apretándolos como cuando eran pequeños. «Los amo», repetía entre sollozos. «Los amo tanto». Sus hijos, ya casi adultos algunos, la abrazaban de vuelta. Eran su mayor tesoro, su verdadero castillo. Los años continuaron pasando. María envejeció con gracia, su cabello volviéndose gris, pero sus ojos manteniendo ese brillo de quien ha visto lo peor y eligió crear algo bello. El castillo de las sombras siguió operando, generación tras generación. Pedro tuvo hijos que jugaban en los mismos jardines donde él jugó. Ana se casó con un arquitecto y juntos diseñaron una expansión del hotel. Luis convirtió el huerto en una granja completa que alimentaba el restaurante del hotel. Miguelito eventualmente
Se convirtió en el director general, llevando el legado de su madre con honor. Eusebio murió a los 92 años, durmiendo tranquilo en su habitación con vista al jardín. Fue enterrado en el pueblo, ya no como el fugitivo que causó el incendio, sino como el guardián que protegió la historia del castillo. En su tumba, María puso una placa: Eusebio Ramírez, fantasma que volvió a ser humano. Descansa en paz. Alejandro y María mantuvieron su amistad hasta el final. Cuando él murió de viejo, a los 78 años, María habló en su funeral. Este hombre salvó mi vida pagando una deuda que él creía tener, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Me enseñó que la gratitud no tiene fecha de caducidad. Mateo, ahora un hombre de 50 años con sus propios hijos, lloró en el hombro de María. Gracias por salvarlo ese día en el lago, le dijo. Gracias por darme un padre. El Castillo de las Sombras se convirtió en leyenda viva. No solo un hotel, sino un símbolo de que lo imposible es posible, de que el dolor no es el final, sino a veces el principio, de que una buena acción sembrada en el pasado puede florecer en el futuro cuando menos lo esperas. Turistas venían de todo el mundo no solo para hospedarse, sino para conocer la historia real. Tocaban las paredes sintiendo el peso de los años. Caminaban por los túneles, ahora convertidos en tours guiados. Veían las fotos del antes y después, y no podían creer que fuera el mismo lugar. María López, la viuda que llegó con 4 hijos y nada más que un castillo maldito, vivió hasta los 86 años. Murió tranquila en su cama, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Sus últimas palabras fueron: no tengan miedo de las ruinas. Las ruinas son solo oportunidades disfrazadas. Su funeral fue masivo. Gente de todo México vino a despedirla. El presidente envió una carta reconociendo su legado. Pero lo más hermoso fue ver a sus hijos, todos exitosos y felices, parados junto a su ataúd sin lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Vivió plenamente, dijo Pedro. Nos enseñó todo. La enterraron en el jardín del castillo, bajo un rosal blanco. Su tumba decía simplemente: María López, madre, guerrera, constructora de sueños. El Castillo de las Sombras sigue operando hasta hoy. Es manejado por la tercera generación de la familia López. Cada nuevo empleado el primer día recibe un tour especial donde le cuentan la historia completa. Le muestran la habitación de cartones donde María y sus hijos durmieron esa primera noche horrible, ahora preservada como museo. Le muestran las herramientas que usó, las fotos, los videos. Ella empezó con nada, les dicen, y miren lo que construyó. Ustedes son parte de ese legado ahora. Y en las noches tranquilas, cuando el castillo duerme y solo se oye el viento silbando entre las torres, algunos empleados juran que ven una figura en el jardín. Una mujer con rebozo, caminando entre los rosales, tocando las flores, mirando el castillo con amor. Los más escépticos dicen que es solo sombras, pero los que conocen la historia saben mejor. Es María, todavía cuidando su hogar, todavía asegurándose de que el lugar donde casi murió con sus hijos siga siendo el lugar que los salvó, y donde miles de otros encuentran esperanza, porque esa es la verdad que María López demostró con su vida, que no importa qué tan oscuro esté el túnel, siempre hay luz al final si sigues caminando, que las buenas acciones nunca se pierden, solo esperan el momento correcto para regresar multiplicadas, y que un castillo maldito en manos de una madre desesperada puede convertirse en el hotel 5 estrellas donde los sueños se hospedan. La historia de María nos enseña que las ruinas no son el final,